Muy buenas noches. Bendecida noche, amén. Cuánto nos gozamos de ver a nuestros hermanos. Démosle la bienvenida a nuestros hermanos, a los que no le han dado la bienvenida. Gloria al Señor. Bienvenidos a los que están conectados por las redes sociales. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Bienvenidos. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importante, iglesia, darle la bienvenida a nuestros hermanos. Cuando a veces hay un familiar que es lejano y viene a nuestra casa, nos alegramos, los saludamos, los abrazamos, los besamos. Nos gozamos en el Señor, no como el hermano del hijo pródigo, que no le importó. Siempre tenemos que recibir a nuestros hermanos porque no sabemos cuándo nosotros nos puede pasar. Amén. No lo hagamos porque los demás nos sigan, hagámoslo porque amamos a la familia de la fe. No lo hagamos como un acto, como en el mundo lo hacíamos, alguien daba un beso y los demás daban un beso, sino porque nos amamos de verdad. Porque este peregrinaje no es fácil. Y unos van a 30, unos a 60 y otros al 100 por uno. Y el Señor a cada uno le da según su gracia, su bendita gracia. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo con un corazón sincero. Porque podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. A Él nadie le puede engañar. Amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorar al Señor, pero lo vamos a hacer con entendimiento. Gloria al Señor. Aleluya. La diferencia de todo, iglesia, lo que hagamos, cuando lo hacemos para el Señor, lo hacemos por el Espíritu. Cuando lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos en la carne. La diferencia entre todo lo que hacemos, si lo hacemos en el Espíritu, es para glorificar al Padre. Y si lo hacemos en la carne, siempre buscaremos nuestra propia gloria. ¿Cuál es la diferencia? La bendita presencia de Dios. Y aquellos que el Señor está llevando a madurez saben que sin la presencia no podemos. Y que la presencia se contrista, y que la presencia se apaga. Y que la presencia se contrista cuando le damos lugar al diablo. Un lugar, un espacio. Nosotros mismos. El diablo no entra abruptamente. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recordemos que el león come carne, no espíritu. ¿Por qué no devoró a Daniel? Porque él estaba en el espíritu. ¿Por qué devora a algunos hermanos? Porque en la carne somos débiles en la fe, iglesia. Muy débiles, tú y yo. La fe está en el espíritu porque la fe es de Dios. El que se crea firme, mire que no caiga. Pero como ninguno podemos estar firme, por eso la necesidad de predicar la bendita palabra de Dios, porque es la que nos da fe. La fe viene por el oír y el poder oír por la bendita palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre algunos que están afligidos o atormentados como muchos llegamos? Hoy el Señor me hizo recordar para bien, para recordar cuánto me ha amado. Él dice en la palabra: no traigas a memoria las cosas del pasado. Pero Él lo lleva como aquello que tú traes a memoria para que te aflijas, para de pronto sentirte culpable, como para recordar cosas y tener raíces de amargura y no perdonar. Pero yo no quiero olvidar nunca de dónde me sacó Él a mí. Nunca. Y una de las cosas que el Señor trató en mi vida es la razón por la que muchos llegan. ¿Cuántos llegaron atormentados y afligidos por el diablo a este lugar? ¿Cómo llegué yo? La diferencia de hoy a cómo llegamos en la presencia de Dios.
Cuida la presencia, no la contristeza. Porque es Él el que nos ha dado paz. Amén, así es. Y es necesario, porque hay muchos que no entienden la necesidad no solamente del arrepentimiento, que es el inicio de la obra de Cristo en nosotros, sino la conversión, porque a través de la conversión viene arrepentimiento y conversión. Dice, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Porque tantas almas no hayan refrigerio, porque son tan intermitentes y terminan culpando a las demás personas de la condición de su intermitencia. Es tanto que decía el Señor hoy, diga al pecador que se vuelvan a mí, yo me volveré a Él. ¿Por qué el Señor dice que hay que volverse? Porque cuando hay amistad con el mundo, inmediatamente hay una enemistad contra Dios, porque el mundo te lleva al sentido contrario del camino que es Cristo. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el hecho que nosotros sigamos haciendo un rito, es que yo sigo orando, es que yo oro, yo tengo comunión con el Señor, entonces muéstrame el fruto. Esa paz que hallaste cuando Él nos halló a nosotros. Porque lo primero que Él da es paz. ¿Cuál es la diferencia entre los que dicen ser y son por gracia y misericordia? Es el fruto. Es la evidencia del reino en una vida. Paz, gozo y salvación. Yo les decía a una persona, lo primero que llega a nosotros cuando Cristo llega, que el Espíritu de Dios, trayendo paz. Porque escrito está que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. No puede haber cautividad del pecado. No puede seguir el mismo hombre viciado a hacer lo mismo, a pecar. ¿Y por qué sucede esto? La palabra de Dios dice, porque todavía no se han despojado del viejo hombre. Y siguen viciados a hacer lo mismo, y lo peor que puede pasar es que lo normalicemos. En llamarnos amigos de Dios, pero actuar como un enemigo. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, el Espíritu Santo. Su presencia es lo que hace que haya en gracia en nosotros. Es su presencia la que abre puertas. Es su presencia la que ha hecho que tu vida y mi vida cambien. No ha sido nuestra sabiduría, no ha sido nuestras fuerzas. Lo que tenemos, lo que ha hecho, cuánto nos sacó de las deudas, de la enfermedad y de todas aquellas cosas. Pero hoy le hacemos afrenta al Espíritu Santo. Si no tuviéramos necesidad del Espíritu en nuestras vidas, iglesia, Él no hubiera dicho que era necesario que Él viniera. El mundo lo contristará. Escrito está. ¿Por qué la gente se ofende por la verdad? Escrito está. No lo digo yo, lo dice mi Señor. El mundo no lo conoce ni tampoco lo recibe. Mas vosotros le conocéis. Pero el Espíritu Santo se apaga. Porque Pablo le tiene que decir a Timoteo, a su discípulo, que lo llevó a ser discípulo de Cristo: aviva el don que hay en ti. Porque debido a este peregrinaje vamos a batallar y va a haber muchas cosas que van a querer apagar la presencia de Dios en nuestra vida. El ruido del mundo hace que ya no escuches la voz de Dios. Él se contrista. Y a Él se le resiste, iglesia. Tú no resistes al hombre. Nosotros lo resistimos a Él. Y lo resistimos cuando somos toros de cerviz, incircuncisos de oídos e incircuncisos de corazón. Vosotros resistís, dice en la palabra de Dios en Hechos, siempre al Espíritu Santo.
Y escrito está, así como lo resistió el pueblo de Israel. Dicen, yo si hubiera estado en el tiempo en que él vino a Israel, yo no hubiera sido como esos judíos. Mentira. Porque aunque escrito está y vemos cuál fue la consecuencia de haberlo resistido, no hay temor de Dios. La palabra de Dios dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecer el corazón es resistirlo, como lo hicieron vuestros padres, que lo tentaron, lo probaron, porque ustedes creen que salir de aquí, que no los vea el líder o el pastor, pueden hacer una vida lejos de Dios, haciendo lo que el viejo hombre está acostumbrado a hacer y creer que Él no lo ve. Todo lo que tú haces en la gracia es por Él, para la gloria de Él, porque Él es la fuerza y el poder de la iglesia. No podemos aparentar ser unos aquí y otros fuera de aquí. Esto fue lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, denunció en la iglesia. Pedro era uno cuando estaba con los judíos, pero era otro cuando estaba con los gentiles. ¿Cuántos con los gentiles son una cosa, pero aquí en la congregación son otra? Y Pablo le dice a Pedro, hipócrita, y no solamente por eso, sino que persuades a otros, a tus hijos, a tu pareja, a tu familia. Pedro le dice, exhorta a Pablo a Pedro y le dice, no solamente has sido hipócrita, Pedro, has persuadido a Santiago y a los otros que van con ustedes. Si tú tienes la identidad de hijo, deberíamos ser los mismos aquí, fuera de aquí. Y saben, los mismos padecimientos, las mismas batallas de fe, las mismas debilidades, pero con el mismo Dios fuerte, la misma fe en el mismo Dios, dependiendo de Él. No viniendo aquí como si no lo necesitáramos y salir de aquí, iglesias, teniendo esta altivez como la de Satanás, queriendo ser igual a Dios. Tú y yo no podemos gobernar nuestras casas. Es necesario el gobierno de Dios en ellas. Dime tú, mujer sabia, sensata o insensata, porque de las dos habla el Señor. En la insensatez a mí me fue muy mal. ¿Cómo te está yendo a ti? Pero en la sensatez el Señor te da sabiduría. En la sensatez pasa algo especial con el Señor. Cuando tú le obedeces a su palabra, el Señor te respalda. Él te da honra, porque quieres una honra que tú no honras ni a Dios ni a tu esposo, y eso es también para los varones. Están clamando una honra que no pueden darle a Dios, porque a Dios se le honra con la obediencia. ¿Cuántos hijos sin honrar los padres? Ahora la honra no viene por religión, viene porque lo que hacemos, sea amar nuestros hijos, nuestra pareja, sea hombre o mujer, es para la gloria de Dios. Nosotros caminamos como si nuestro Dios fuera un Dios muerto. Él es un Dios vivo y Él sabe qué pasa. A Él nada lo toma por sorpresa. Nada, iglesia. Somos nosotros los que nos sorprendemos como si Él no hubiera hablado. Como si Él no hubiera dicho nada. La obra que Él hace es perfecta. Y si hay una levadura, siempre viene de nuestra carne. No viene de Él. La diferencia, iglesia, no es entre los que se congregan y no se congregan. No es entre los que leen y no leen la palabra. La diferencia no va a ser entre los que oran y no oran, porque hay quienes oran y hay quienes ayunan y hay quienes hacen todos estos sacrificios, pero sin presencia. O eso no le dijo a los fariseos. Ellos ayunaban, oraban y hacían muchos sacrificios, pero sin Él. Sin Él. La presencia de Dios es todo en nuestra vida, porque es ella la que nos da vida y poder.
el Espíritu Santo de Dios. A Él nadie lo puede sorprender con lo que sabe, con lo que tiene, porque por Él es que el Señor hace la obra. Es Él. Nos llamó, iglesia, estando afligidos por el diablo. A ti y a mí. Ninguno de los que están aquí presentes, para los que se conectan, a todos nos llamó afligidos por el diablo. A algunos en el hogar, a algunos el Señor libertando. Y yo noto en las redes sociales, dicen, ay, eso que liberaciones. Miren, como dijo aquel hombre ciego, dijo, yo no sé si es pecador o no, yo lo único que sé es que no veía y ahora veo. Yo no sé qué piensa el resto del mundo, pero yo sé que yo era ciega y esta palabra abrió mis ojos. Yo no sé qué pueden pensar las otras religiones, pero lo que yo sé es que yo era esa leprosa y Él lava y limpia, iglesia. Y nosotros no contendemos con las filosofías del mundo, sino que yo decía en esta tarde a mi padre, yo le decía, la diferencia entre unos y otros es que esta palabra se hace carne y te da convicción, y eso nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar lo que tú vives con Cristo, lo que tú vives con lo que te ha sido predicado. A ti te lo roba tu pareja, tus amigos en el trabajo, es porque no has creído. Pero cuando tú caminas con Él, tú eres testigo de lo que oyes, de lo que ves. Tú no vas a decir, es que la hermana dijo, sino porque tú sabes que Él ha hecho una obra grande y maravillosa. Por eso vemos tantos incrédulos en la iglesia, enojados con los que predican la palabra porque no la viven, no la entienden, no la reciben, no la obedecen. Yo testifico de que esta palabra sí da vida. Amén. Pero ¿cuánto resisten la vida? Porque dice que Cristo es la luz y la vida de los hombres. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. La diferencia es el fruto. Y nadie puede dar fruto. Nadie puede dar fruto si no es por fe, porque es por el Espíritu que damos fruto. La diferencia no va a ser en cuán bien predica un ministro o el otro, sino quién da fruto. La diferencia no es entre la esposa y el esposo, aunque reciban, sino quién es el que está dando el fruto. Nosotros queremos siempre culpar a la otra persona de nuestro tropiezo, pero conozco el poder de esta palabra de hacerte reverdecer, florecer y dar fruto en medio, iglesia, de un desierto. No hay excusa. Entonces cuando vienen las aflicciones, porque el mundo ¿qué trae? En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo, y es por medio de su amor que vencemos. ¿En qué no creen en su amor? La diferencia es la presencia. O somos templo del Espíritu Santo, o somos sinagogas de Satanás. El fruto dirá, en el momento de prueba, en el momento de Getsemaní, del lugar de prensa, no puede dar el limón jugo de uva. Lo que tiene, eso da. De lo que tengo, te doy, dijeron los apóstoles. ¿Qué tenemos? Porque en esos momentos es imposible, dice la palabra, que demos un fruto que no hemos sembrado. El que siembra la carne va a cegar carne, corrupción. Y es tanto el engaño del corazón del hombre que aunque esté dando fruto, no sabe que está resistiendo al Espíritu, porque la obra la hace el Espíritu. ¿A quién queremos culpar? Si la semilla fue esparcida o está siendo esparcida en estas tierras secas y áridas como éramos cada uno de nosotros. Nos ha arado, nos ha regado, nos ha amado, nos ha podado y ha dolido la poda, pero nos ha amado en cada poda y su mano poderosa nos ha sostenido. Es Él el que lo hace. ¿Qué excusa hay? El fruto muestra, porque el fruto que damos, si creen,
dan fruto del Espíritu, si no creen, da fruto de la carne. Primera de Samuel, capítulo 16. Aleluya, gloria a ti, mi Cristo. Háblanos en esta noche. Queremos escucharte a ti, Señor. Llévanos a toda verdad. Tú eres la verdad. Dice tu palabra que la palabra de Dios juzgará a los hombres, que nosotros no juzgamos, pero tu palabra sí, Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. No es el hermano, ni la hermana, ni el pastor que hace que des fruto. Es la fe en esta palabra. Así que no hay excusa, iglesia. Dejemos de mirar la paja y empecemos a ver nuestra viga. No se da fruto, porque solamente se da fruto cuando permanecemos en la vid, siendo pámpanos podados para dar mucho fruto. La poda ya no le gusta a la iglesia, porque sienten que ya alcanzaron la estatura del varón perfecto. La poda es necesaria, muy necesaria. Primera de Samuel 16, verso 14. Gloria a mi Señor. Dice la bendita palabra, David toca para Saúl. Vemos dos reinados, el de Saúl y el de David. Así mismo hubo dos reinados aquí, o puede seguir habiendo uno. En la carne reina el enemigo, pero en el espíritu reina Cristo. Saúl representa la carne. Aquellos que quieren hacer su propia voluntad, pero se justifican diciendo, es que yo hice una parte. Una parte, lo que Dios me dijo, eso hice. Yo estoy orando, pero estás maldiciendo. Con la misma boca que estás bendiciendo a Dios, maldices a tu propia familia. Con la misma boca que glorificas a Dios, con esa misma atas a tus hijos, o a tu esposo o a tu esposa. Pero estoy haciendo lo que Dios dice. ¿Sabe qué nos dice Dios? Crean. Crean que hay un gobierno de tinieblas, y yo vine a trasladarlos de tinieblas a luz admirable. Y ser capaz de entender que en el reino de Cristo la luz manifestará todo. Y no engañarnos tanto a nosotros mismos. Porque Él dijo, por los frutos os conoceréis. Es tiempo, cuando es de cosecha. Tú sabes qué árbol da fruto y cuál no, ¿o no es cierto? ¿Cómo se manifiesta la diferencia entre los árboles? Porque habrán unos que dan fruto. En el tiempo de siega del trigo, ¿qué vemos? El trigo inclinado, la cizaña altiva, pero el que se inclina es el que da fruto, el humilde de corazón, no el altivo. No el altivo, iglesia. Entonces el trigo manifiesta que ella es cizaña. Es el fruto que muestra quién es mejor y quién es peor, no quién ha creído en su obra. Todos llegamos en la misma condición, muertos en delitos y en pecados. Pero el fruto muestra dónde está la obra del Señor. Es el fruto. Dice la bendita palabra, que la leo con mucha reverencia y con temor y temblor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que el espíritu del Señor estaba con Saúl. ¿Cuántos? Sí dice que se apartó. De ti no se va a apartar algo que nunca estuvo. Y hay muchas personas que creen que el Señor los deja. El Señor no deja a nadie. Pero el que anda en la carne siempre empieza a resistir lo espiritual. Escrito está, Gálatas,
¿Cómo es posible que andan, habiendo iniciado en el espíritu, terminen en la carne? Eso es rechazar lo espiritual y amar lo carnal. Eso lo dice la palabra. ¿Cómo es que iniciando en el espíritu terminan en la carne? ¿Cómo es que iniciando amando al Señor y las cosas del Señor, no obligados a hacer nada, simplemente amando? Porque cuando tú amas, en el fundamento que es en el amor, todo emana y nada pesa, ni es una carga. Terminan en la carne. ¿No ves que un poco de levadura va a leudar la obra del Señor? Y esas levaduras del mundo, de nuestra voluntad, de lo que amamos todavía del mundo, de aquello que nosotros queremos justificar. Un poco de levadura va a leudar la obra del Señor. Porque eso pasó con Saúl. Él quiso hacer lo que el Señor le dijo, pero su voluntad leudó lo que el Señor le dijo. Porque lo hizo a su manera. Adelante, Diana. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, ¿de qué? ¿Un qué? Te atormenta. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios se apaga? Nos olvidamos que hay un adversario, un león rugiente que busca a quien devorar, y hay personas que vienen en esta condición y uno les dice: mira, es que el peor error es uno apartarse de la palabra que es la que nos dio vida. O dime cómo el Señor te dio vida. Dime cómo nos dio vida si no fue a través de la palabra. Entonces las personas te responden: es que yo tengo mi propia relación. Entonces, ¿por qué vienes atormentado? Porque cuando uno tiene relación con el Señor, hay un fruto. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No hay cautividad. No hay cautividad, iglesia. Hay libertad. Entonces dice la palabra de Dios también. Exhorta el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, los exhorta diciendo: permanezcan firmes en esa libertad. O sea que se puede volver a cautividad. Entonces cuando las personas vuelven a cautividad, vuelven y te dicen: es que necesito que me eche fuera al demonio, que me ministre, que me haga esto, que me haga lo otro. El Señor actuó conforme a su gracia y su misericordia en cada uno como Él quiso. Él no es un Dios bombero. Porque Él quisiera que tú y yo entendiéramos que algún día llegáramos al entendimiento de que la palabra de Dios es la que liberta. Lo que tanto rechaza el pueblo. Porque creen que porque rezan, oran, yo hago mi... Entonces muéstrame que tienes comunión con Él. La comunión es estar aquí en la congregación, pero no nos digamos mentiras. Cuando no estamos unidos como un cuerpo, allá afuera es persuadido fácilmente. ¿Por qué creen que Él habla de manada? ¿Por qué creen que Él habla de un redil? ¿Por qué creen que Él habla de estar juntos? Porque fácilmente uno solo es persuadido. Porque uno empieza con los razonamientos a engañarse a uno mismo, pero esta verdad nos mantiene en libertad. No solamente libertad, sino que nos mantiene en la libertad de nuestros propios razonamientos y justificaciones. ¿Cómo me dices que tienes comunión, pero estás siendo oprimido por el diablo? No coincide, iglesia. ¿Cómo me dices que estás bien y que no, yo estoy bien? Entonces, ¿por qué el fruto muestra que no? Porque el pámpano debe permanecer es en la vid, en él, no con el pastor. Es que el pastor y la pastora, la líder es ella. No, esta líder también es un pámpano que necesita permanecer, que también es podado, que también es corregido y exhortado. Alguien me decía: es que usted no sabe todo lo que me ha pasado ese tiempo. ¿Y tú sabes qué me ha pasado a mí? ¿Tú sabes? ¿Conoces mis batallas? ¿Cuál es la diferencia? Si la libramos nosotros o la libramos con Él. Esa es la diferencia.
Porque las personas vienen y te culpan cuando tú y yo necesitamos permanecer en la vida, en esta palabra que nos dio libertad, pues aquí permanecemos firmes en libertad. Esta palabra es la que trae la conversión para que vengan los tiempos de refrigerio. ¿Cuál refrigerio? Que tenga refrigerio el alma. Porque esta palabra es la que nos da el alimento, el pan y el agua. Escucha, el pastor jamás te podrá dar el agua la da Cristo. Él nos da a nosotros este alimento, este pan que parte para ti y para mí. El alimento que tú y yo necesitamos. Yo misma tengo que llegar a meditar, quebrantarme con lo que nos hablan esta noche y decirle: si yo te he conquistado, perdóname, Señor. Para que tú culpes de la condición espiritual a otros. Dime cuándo ha faltado el pan para ustedes cuando lo han buscado. Nunca. Dime si es tu corazón el que se ha alejado. Es tu corazón el que se cierra, el que no quiere oír. Luego oigo, luego oiré, porque llegan a ese tiempo. En otro momento escucharé. Venga, sentémonos en otro tiempo. Ahora no lo necesito. Pero queremos que nuestras familias perseveren, cuando nosotros mismos no lo hacemos. Dime si el Señor no inició una obra preciosa con tus hijos y en muchos hogares ha menguado a causa de que ustedes han menguado. No es el Señor, no es el líder ni el pastor. Siempre ha habido pan de vida eterna en este lugar. Siempre. Y a todos se les ha recibido siempre con amor. Y todo el que ha buscado, hallado, el que se le ha tocado, se le ha abierto. A todos, iglesia. A todos. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas ¿qué? Pero es que el espíritu estaba con él. Entonces van a buscar a otra persona que tenga presencia. Pero es que dice que la presencia estaba con Saúl. ¿Qué pasó? ¿No era mejor buscar la presencia? ¿No era mejor tener un corazón? Yo les voy a dar el ejemplo. David también pecó. Él hizo lo que no pudo hacer Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Se justificó, ¿cierto? ¿Qué más hizo Saúl? No reconoció y culpó al pueblo. ¿Qué hizo David? Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Porque él también, iglesia, pecó y contristó al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y no creen? Hijitos, no pequen, porque el que es nacido de Dios no peca. Pero si cometen pecado, tienen que saber a dónde ir. ¿Por qué practican el pecado de esta manera, iglesia? Y creen que Dios es ciego. Porque uno ve cómo lo practican y no hay temor de Dios. No hay temor ante la presencia de Dios, porque la presencia ya no desciende, la presencia mora en nosotros. Y en la presencia hay que cuidarla y amarla. Él es lo mejor que ha pasado en nuestra vida. Es lo mejor que ha pasado en esta casa de oración. Amén, así es. Es lo mejor que ha pasado en nuestra familia. Amén. Es lo mejor que llegó a mi vida, porque Él te da vida. ¿Por qué caminamos sin temor de Dios? Como si Él estuviera lejos, su presencia está en ti, está en mi iglesia. A Él no se le apaga, no se le resiste. A Él no se le contrista. La carne que representa a Saúl, el hombre carnal que quiere aparentar obedecer a Dios, pero tiene lo de Amalek. El Señor dijo, la carne tiene que morir. Pero a Saúl le pareció dejarlo pequeñito
lo que tú crees que es tu carácter, lo que tú crees que es lo que te hace defender. La carne tiene que morir y el espíritu vivifica. Aquello que te parece normal, aquello que te hace provocar y provocar como una gotera a tu compañero de trabajo, a tu esposa, a tu esposo, al hermano de la iglesia, a tus hijos o los hijos a los padres. Aquella gotera es aquello que el Señor dice tiene que morir. Porque está en una naturaleza. Esa obra muestra cómo estás andando y dónde estás sembrando. Cuando una persona está carnal no quiere oír las cosas de Dios, no quiere oír la verdad, y una persona carnal culpa al pueblo, culpa al sacerdote y culpa a Dios. Hoy me culparon a mí de una situación. Te dije, no te atrevas a hablar eso delante de la iglesia, porque los que velan y oran saben cómo se ha clamado por tu alma. Yo lo puedo entender. Pero el hecho que tu corazón esté lejos no quiere decir que tu familia de la fe no te ame. Simplemente nosotros venimos al Señor con un corazón altivo y no reconocemos como Saúl. Él quisiera que si tú y yo nos equivocáramos, viniéramos con un corazón rendido delante de Él. Eso es todo. ¿Qué le puedes decir a un hermano que vuelve? Sino gozarte. Gozarte porque volvió. Pero no le digas, si tú te vas, que son culpables los que quedaron, iglesia. Porque el cielo, y ustedes son testigos de que por los que se van se ora y rogamos que vuelvan en sí. Creemos que los que están lejos son los que no han vuelto, iglesia, no. Hay quienes están en este lugar y el corazón está lejos, muy lejos. ¿Qué dijo Saúl? ¿Qué dijo? Busca uno. Le dijeron los siervos. ¿Qué le dijo? Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a uno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. La palabra de Dios dice que los tiempos de refrigerio los da el espíritu. ¿Cuándo tenía alivio Saúl? Cuando David tocaba el arpa, y cuando dejaba de tocar el arpa, el espíritu lo atormentaba. ¿No es mejor tener la presencia de Dios en nosotros? ¿Cuántas personas no pueden dormir como yo no lo podía? Yo ya pasaba noches enteras sin dormir. Y cuando salía, empezaba a amanecer, me daba alegría, porque las noches, cuando tú estás siendo oprimido por el diablo, les estoy hablando hace más de 18 años, son eternas. Tú no quieres que llegue la noche, porque tú ves que los demás duermen tranquilos y tú no. Y tú ves que ronca. Y todo es una opresión. Y buscamos quién nos dé este alivio. Pero no reconocemos que el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. En la carne contristaremos al Espíritu. En el Espíritu lo glorificaremos a Él. Nadie puede andar en el Espíritu si no siembra. El alimento a nuestro espíritu es este. Jesús dice, tengo una comida y una bebida, Juan 4, que ustedes no saben. Pero el que lo sabe, sabe que este alimento fortalece nuestro ser interior. Este alimento es el que cambia, convierte el alma. Tú no te conviertes porque el hermano te diga, conviértete, conviértete, conviértete. La palabra de Dios convierte el alma, da un nuevo corazón y trae refrigerio a una vida. La presencia del Espíritu en nosotros nos da paz, que es lo que nos robó el mundo, y llegamos y Él fue lo primero que nos dio. Dime si cuando nuestro corazón se aparta no llega la impaz. Dímelo. ¿Cuántos podemos reconocerlo en esta noche? Y cuando volvemos pasa algo especial con esta palabra. Y Él dice, no temas, yo soy. No eres tú.
no son aquellos varones que buscamos. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No se vayan sin esa palabra. El Señor es el Espíritu. Su presencia sana, liberta y te mantiene en libertad, porque Él te llamó a libertad, y si no es en Él, vuelves a cautividad. Ve y busca uno que sepa tocar, uno que tenga presencia, no alguien que se levantara y le dijera: vuelve tu corazón al Señor. Porque esto dice en Santiago: vuelve tu corazón a mí. Entonces creemos que Saúl fue más malo que David. No, iglesia. Saúl representa la carne y David representa a este hombre carnal, nacido de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. No porque el corazón de David fuera mejor que el de Saúl. El Salmo 51 me muestra de que hubo un hombre que pecó y pecó. Creo que hasta el pecado de David era peor, supuestamente, naturalmente, como nosotros le ponemos. Es que es más pecador que yo. No, pecado es pecado. Asesinó, tomó la mujer del prójimo. Todo lo que hizo David. Pero él jamás despreció el corazón de David, porque él se arrepintió de verdad. ¿Y qué trajo? Un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque David entendió y le dijo: dame un nuevo corazón. No apartes tu bendita presencia, tu Santo Espíritu de mí. Pero Saúl no tuvo temor de esto. Saúl buscó a alguien que tenía presencia. Y el Señor te dice: vuelve tu corazón a mí. Y volver a la presencia, no porque se haya ido, sino porque tú mismo la apagaste, la contristaste y la has resistido. Porque Saúl decía que hacía las cosas para Dios, pero las hacía a su manera. Tú y yo tenemos que recordar, tú y yo, nadie de los que estamos aquí nos podemos creer firmes. Porque en el momento, David fue un instrumento. ¿Para qué? Para darle una paz temporal a Saúl. Pero él también cayó. Cayó en tentación. La diferencia es cómo actuamos después de fallarle a Dios. Esa es la diferencia. Un corazón contrito, humillado, un corazón humilde, un corazón que reconoce que en pecado me concibió mi madre, un corazón que reconoce ciertamente, tú no contenderás conmigo, Dios, como dice tu palabra en Génesis, que Dios dijo: no contenderé con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. El Señor no contendió con Saúl, ni tampoco con David. A los dos les mandó palabra de Dios. A Saúl le mandó el profeta, ¿qué? Samuel. Y a David, Natán. ¿Oyeron palabra o la resistieron? Porque la palabra fue la que hizo volver en sí a David. No fue Natán. Ni siquiera David, fue la palabra de Dios. La misma palabra que has pecado contra Dios fue la misma que le dijeron a David. La diferencia es el tipo de corazón. Altivo o humilde. Esa es la diferencia. Pero ambos con la misma naturaleza. Tú y yo sin Cristo tenemos la misma. Ni tú ni yo somos ni mayor ni menor. Somos iguales, dependientes de Dios. La diferencia es que entendemos que al humilde le va a dar mayor gracia, pero al altivo lo va a resistir. No nos creamos firmes para creer que esta palabra no es para nosotros. Esta palabra es para nosotros. Saúl le respondió a sus criados: buscadme, ni siquiera él, ¿no? La presencia, vuelvo y leo el 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero él, en vez de correr al Señor, él no le dijo: Natán, corre tú y dile al Señor. Él corrió, supo dónde. Hizo cilicio durante una semana. Dijo: no, lo que más le rogaba David era que su presencia no se apartara de él, porque él sabía que no se trataba de David, como muchos siguen idolatrando a David o siguen idolatrando a los hombres. Se trata de la presencia de Dios, de su Santo Espíritu, el mismo que tú portas, pero lo contristas
En la carne se contrista, en el espíritu vivifica nuestro espíritu para glorificar al Padre por su obra en nosotros. Tú no estás resistiendo a los hombres. Cuando resistimos la palabra dice, la palabra es el espíritu. La palabra es espíritu y es vida. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve otra vez el tormento? Porque nos separamos de la vid. Conocerán la palabra, la verdad y serán verdaderamente libres, pero hay que permanecer en libertad. Gálatas lo dice. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de Pero este hombre de guerra también, ¿sabe cuándo cayó en tentación? Cuando en el tiempo de guerra, dice la palabra de Dios, tenía que estar en guerra, tenía que estar velando, tenía que estar orando, como él dice, velen y oren para no caer en tentación. ¿Por qué el hombre cae en tentación? Porque no vela y ora. Porque si el padre de familia supiera cuándo el ladrón viene a minar su casa, velaría. Tú y yo no lo sabemos, por eso necesitamos velar y orar con él, porque el que no lo hace con él, en vano vela la guardia. No se trata de hacer rutinas, se trata de tener una vida espiritual. No buscar el Espíritu para que nos socorre, que nos sea un salvavidas, sino porque Él es la vida. Sin Él nos secamos otra vez. ¿O no hemos entendido esto, iglesia? Nos empezamos a apoyar en nosotros mismos. Esta palabra es la que derriba todo argumento y razonamiento de mi mente. Esa palabra es la que hace que me cuide de mí misma. Y el hecho que el Señor te use para echar fuera demonios, para predicar, no te haga confiar. Y que la presencia de Dios se haya apartado. La mayor evidencia que el Espíritu Santo está en ti no es hablar en lenguas. No es predicar muy bien, no es imponer las manos y que los enfermos sanen, no es llevar una palabra y ¡ay, se cumplió! Es una vida transformada, porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Un nuevo hombre, habiéndonos despojado del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, para su gloria y para su alabanza. La mayor evidencia del Espíritu es el fruto que damos. En la libertad, es que permanezcamos en libertad, en paz, gozo, salvación, en que tengamos paz en nuestro corazón. Dice Pablo, en que mi conciencia esté tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Así que no busquen las señales, porque la apostasía viene con señales. Las filosofías huecas traerán señales. Cuando el Señor envió a Moisés y a Aarón a Egipto, Aarón le dio la orden del Señor a través de Moisés que soltara la vara y se convirtió en una señal. ¿Y qué hizo los magos de Egipto? Los magos del rey de Faraón también hicieron señales. ¿Cuál fue la diferencia? Que la serpiente de la vara de Aarón o de la vara del Señor se comió las otras. Así que deja de estar buscando señales, porque he visto gente que el Señor ha sacado de la brujería y siguen arraigados con esas señales de la brujería. Cuidado, iglesia. No ofrezcamos fuego extraño al Señor, porque Él sabe de qué está hablando en esta noche. Hoy alguien me decía, Clara, es que yo he decidido seguir al Señor. Yo he decidido que en mi casa y yo le sirvamos, me decía aquella mujer. Y yo le decía, mira, hay una palabra que el Señor me trae. Si Jehová es su Dios, síganle a Él. Pero si los Baales son sus dioses, sigan a los Baales. No puedes seguir a Dios y a los Baales. No puedes. Es un ultimátum que el Señor nos da, el valle de las decisiones. O lo seguimos a Él o seguimos el mundo. El mundo le va a llamar bueno a las cosas que el Señor abomina, iglesia.
¿A quién seguimos nosotros? Recuerda que el reino de los cielos no es para todos, es para los que toman su cruz y le siguen a Él. ¿Escrito está o es palabra según San Clara? Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. El que está con las ovejas. ¿No representamos nosotros esas ovejas? ¿Quién está con las ovejas? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde está el pastor? Cuidando su rebaño. Al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, ¿estuvo qué? Delante de él. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Cuando las personas obtienen un beneficio, te van a amar. Pero cuando tú no das lo que quieren, vas a ser su enemigo. ¿O no pasa en las familias? ¿No? ¿Eso no está en esa naturaleza? Cuando el Señor llegó y usó una simple vasija como era yo a tu vida, ¿amabas o no amabas? Pero cuando el Señor nos demanda una conversión, empezamos a aborrecer la verdad. Pablo les dijo: ustedes eran capaces de sacarse los ojos por mí. ¿Qué pasó? ¿Ahora me volví su enemigo por deciros la verdad? La verdad es para permanecer en libertad. Cristo no llegó a tu vida para quitarte el problema. Él llegó a tu vida para darte vida eterna, porque Él es la vida del hombre. Yo sé, porque la palabra de Dios dice: los van a aborrecer a causa de mi nombre. Porque es mejor que el pueblo te ame cuando tú le das, como Saúl, lo que el pueblo quiere. Pero si tú eres siervo de Dios, predica lo que Dios te dice. Si eres siervo de los hombres, para que ustedes me sigan amando, corromperé la palabra de Dios. El Señor no te llamó siendo perfecto ni a ti ni a mí. Nos viene a pulir, a perfeccionarnos en la rueda del alfarero. A ti y a mí. A mí me pule con ustedes y a ustedes los pule conmigo. Porque esta verdad nos pule a ambos. El hierro lima al hierro y el hombre al hombre. Pero tú y yo necesitamos la salvación. Tú y yo necesitamos ser formados en la mano del Señor. Dime, iglesia, si tu postura cuando el Señor llegó te libertó, restauró el hogar o hizo liberaciones tremendas. ¿No amabas de otra manera? Sí, iglesia. Sí. Deberíamos ahora amarlo más porque Él es el que hace la obra y Él te está llamando a una vida eterna, no simplemente a que seamos como los leprosos que van y lo buscan solamente para, ¿recuerdan los 9 leprosos? Ni gracias volvieron a darle al Señor. Y en nuestra naturaleza carnal, en ti y en mí está esto. Yo le decía a papá hoy eso, yo le decía: Padre, yo no puedo decir si la hermana o el hermano es malagradecido. Todos en la carne no agradecemos. Todos. Porque si no agradecemos a los que vemos, menos al que no vemos. Nunca le daremos gracias por las grandes obras que ha hecho su Santo Espíritu en nosotros. Su santa y bendita presencia. Porque ha sido por el Espíritu que ha pasado todo esto. Así que yo te hago la invitación en esta noche, no lo resistas. Porque Él vino a hacer mucho más de lo que tú y yo le pedimos. Él vino a darnos una verdadera libertad. Si quieran ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en la verdad. En mi palabra, conocerán la verdad y ella los hará verdaderamente libres. Porque hay una libertad que yo soy libre, libre soy. Yo soy libre. El libertinaje, como ha predicado nuestra pastora, no es igual a la libertad de Cristo. La libertad de Cristo es que el pecado no te gobierne y que no se enseñoree el enemigo de tu propia casa ni de tu propia vida. La libertad de Cristo es que la paz, el gozo y la salvación permanezcan por Él en nuestras vidas. Eso es ser libre. Que el pecado no se enseñoree más de nosotros.
Que el reino de Dios y su justicia llegue a nuestra vida y a nuestra familia. Que el enemigo no gobierne más a tus hijos ni a tu pareja, porque tú eres representante del reino ahí donde el Señor te estableció, en el trabajo donde estás o en tu propio hogar o tu familia. Eso es ser libre. Que puedas decir, las cosas viejas pasaron, Él ha hecho todo nuevo. Si no, habría que leer Romanos 7, donde el Señor dice en su palabra que el apóstol Pablo decía que él vio que el pecado lo tenía cautivo, porque por más que quiso dejar de pecar no pudo, y que fue necesaria la gracia de nuestro Padre a través de su Hijo para ser verdaderamente libre. Es en el Espíritu donde está la libertad. La carne hará que seamos como Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Mira lo que hizo Saúl. Saúl hizo lo que quería, porque a él le interesaba agradar al pueblo. Pablo dice, si yo quisiera agradarlos a ustedes, entonces ya no sería siervo de Cristo, sino de los hombres. Esta palabra dura es de oír hasta para mi iglesia. Nadie se va a querer parar aquí para que lo quieran apedrear, porque cuando él predicaba, buscaban cómo matarle. ¿O no es cierto? Nadie va a querer pararse aquí si no es por el Espíritu para predicar la verdad. Si lo puedes hacer, mejor hazlo, iglesia, por el Espíritu, porque el mundo necesita que se hagan discípulos para Cristo, no para los hombres. Si puedes hacerlo, mejor hazlo. Y te hago una invitación, hazlo en tu propia casa, porque nuestras casas necesitan esta verdad. ¿A quién representamos en nuestros hogares? ¿A Cristo o al mundo? ¿Al reino de tinieblas o al reino de la luz? ¿Qué llevamos, verdad o seguimos engañados todavía? Claro que sí, el Señor te llamó para que le sigas, para que seas discípulo y luego representante del que conociste. Pero no podemos ir a hablar del que no conocemos, porque no solamente te hace daño, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque hay mayor condenación. El que es siervo de Dios y habla la verdad no va a recibir aplausos. Aquí en las Escrituras no leo que diga que aplaudieron al Señor Jesucristo, sino que lo apedrearon. A Pablo lo apedrearon, a Esteban lo apedrearon por decir la verdad. Vas a recibir esas piedras cuando tú vives la verdad en tu propia casa, en la propia congregación. Pero la sangre de aquellos que el Señor me ha demandado predicarles no caerá sobre mí, porque esta es la verdad que el Señor quiere que se predique. El que es de Dios, palabra de Dios querrá oír. El que no es de Dios no la oirá. Y en esto conocerán quién es de Dios y quién no es de Dios, en que el que es de Dios los querrán oír. El que no es de Dios, dice que Esteban hablaba y ellos decían que se callara y se tapaban los oídos y sus dientes crujían de la rabia. Escrito está, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué volvió el tormento a Saúl? Porque la presencia de Dios se había apartado. Y tú y yo sabemos que eso sucede. Tú y yo lo sabemos, iglesia. Empieza otra vez esa incertidumbre, a no dormir, a tener miedos, temores, culpas, porque todo eso está en la carne. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne. El que es del Espíritu meditará en la palabra de Dios, que es la que nos da fe en los momentos de angustia. Dice la bendita palabra de Dios que Él le dijo todo. ¿Y qué hizo? Mira lo que hizo. Leamos el 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilla hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuántos creemos que hay cositas buenas que tenemos en la carne?
Es que yo soy buena gente. La carne va a perecer. El Señor nos vino a dar una vida nueva que es en el Espíritu. Nosotros le queremos llamar a lo malo bueno. Nosotros queremos, iglesia, amamantar estos pequeñitos de Amalek. A lo creemos que es bueno. ¿Para qué? Para agradar al mundo y para agradar a Dios. Queremos tener una mitad de Dios y una mitad del mundo. ¿Sí o no es verdad, iglesia? Porque nos cuesta despojarnos del mundo. En Cristo no es así. Entonces dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿a quién le vino primero la palabra de Jehová? No era para Saúl solamente, sino que tenía que venir palabra de Jehová a Samuel. Nosotros no nos podemos parar aquí si el Señor no nos da la palabra. Y vino palabra diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué tenemos que examinarnos? Si estamos obedeciendo o desobedeciendo, ¿cierto? Palabra de Dios dice Deuteronomio 28, el camino de la obediencia trae bendición, pero el de la desobediencia trae ¿qué? Consecuencias, maldición. El Señor no es el que nos pone los problemas, es nuestra decisión de qué camino andamos. No es el Señor, tú y yo decidimos. Entonces dice que hay estos dos caminos y que tú y yo decidimos. Cuando haya puesto delante de ti Deuteronomio 30, estos dos caminos, el del bien, del mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición, procura escoger el de la vida. Procura, Él mismo nos aconseja, Él no nos obliga a coger ese camino. Él nos habla verdad y tú decides si la recibes o no. El camino es Cristo, Él es el camino, Él es la verdad y esta palabra es la que nos da vida. Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Tremendo, ¿no? Saúl lo vio como clamó Samuel. ¿Qué había en Samuel? Temor de Dios. Porque cuando Dios habla, iglesia, Él ejecuta. Pero un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Dime si lo que está pasando en muchas vidas no ha sido por desobediencia. El Dios es Dios bueno y justo, pero en su justicia Él tiene que cumplir su palabra. Pero hay gracia para todo aquel que se acerca por medio de Cristo confiadamente. El problema no está, iglesia, es en que resistimos a Cristo. No es resistir esta verdad. Pero el Señor es amplio en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Siempre el Señor ha tenido misericordia. Hoy ha sido nueva su misericordia. Su misericordia nos habla en esta noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha enviado a Carmel. Y aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumplió? ¿Qué hay en la carne? Una negación. ¿Sí o no, iglesia? ¿Hemos visto esa negación en cada uno de nosotros? ¿Cierto? Una negación. ¿Yo he hecho todo bien? ¿Yo? ¿O no es cierto? ¿No hay esa negación? Yo no soy el del problema. Claro que sí. La carne nos lleva a muerte, el espíritu a vida. Y si nosotros seguimos negándonos eso, iglesia, ¿a dónde más iremos? Si Él tiene la palabra de vida eterna, la que nos da vida cada vez que la necesitamos. Entonces dice, le dijo, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo, ¿quién? Yo no. Que no hay un reconocimiento. Eso es negación. Porque el pueblo perdonó. ¿Pero quién era el rey? ¿Quién recibió la palabra? ¿El pueblo o Saúl? ¿A quién le habló el Señor? ¿A tu esposa
o a ti, a tu esposo o a ti, a tu compañero de trabajo o a ti, a tu papá, a tu mamá o a ti. ¿A quién nos está hablando el Señor? ¿No es a ti y a mí en esta noche? ¿Por qué culpamos a otros? ¿A quién le está hablando el Señor esta noche? ¿No es a mí? ¿Cómo yo iré a culpar a mi esposo? Si él no fue el que oyó, la que estoy oyendo fui yo. Fue el pueblo, es él, es mi esposo, es él, sí. Entonces dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Qué declaramos nosotros? Lo que Jehová dice. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no éramos así, iglesia? ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová. ¿Recuerdan? Si oyen la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Así creamos que estamos oyéndola, no se endurece. La palabra de Dios dice que no les aprovecha la palabra porque no la oyen con fe. ¿Sí lo dice o no lo dice la palabra? Sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Delante de quién? De su presencia. Buscamos agradar al pueblo, pero la presencia de Dios está. ¿Delante de quién? ¿De Samuel? ¿Delante del pastor? ¿Delante del líder? ¿Delante de quién pecamos? Esa fue la diferencia entre David y Saúl. Ante ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay temor de Dios. Que caminamos sin temor de Dios y caminamos y no creemos que la presencia de Dios está con nosotros. ¿O no es así? Y esperamos justificarnos. La carne se va a justificar, que representa a Saúl. Es que yo la traté o lo traté mal o grité o hice todo esto porque me provocó, porque me sacó la piedra. ¿Y dónde estaba la piedra? Pues dentro de mí. ¿Quién la sacó? Pues pero ¿dónde estaba la piedra? ¿En él o en ti? ¿Dónde estaba? Y es lo que el Señor quiere que nos examinamos. ¿Qué pequeño hay de Amalek en nosotros, de la carne, que está leudando la obra del Señor? Que queremos seguir escondiendo y diciendo, es que yo estoy haciendo lo que toca. Yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo. Muéstralo. Porque cuando la presencia de Dios está, el Espíritu de Dios vino sobre el Señor Jesucristo, el ungido de Jehová. Isaías 11 dice, y lo primero que le dio fue Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, pero también Espíritu de temor de Jehová. Porque todo el que tiene el Espíritu tiene temor de Dios, porque el mismo Dios lo guarda. No porque mire, lo que hacemos, lo hacemos por Él y para la gloria de Él, porque Él está, y está Salmo 139, ¿a dónde huiré de su presencia? ¿A dónde iré que el Señor no pueda ver? Si antes de abrir mi boca ya sabe que voy a hablar. ¿De dónde nos vamos a esconder? De la presencia de Dios. Entonces llega y dice, ¿dónde voy? Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y de las vacas y las primicias y del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué dice? Anatema. Palabra no compunge, no vuelven sus ojos al Señor, no vuelven su corazón, porque antes de volver el corazón hay que volver los ojos a Él. El hijo pródigo volvió y dijo, iré. Y volver el corazón es cuando tú te levantas promesas que nunca el hombre carnal puede cumplir. Porque él sabe que la carne no puede, que vamos a humillar esta naturaleza para que Cristo sea nuestra ayuda. La tuya y la mía, porque estamos en la misma condición.
Pámpanos que necesitan la salvia, el Espíritu Santo para tenernos su presencia conectadas a Dios. Si no, el pámpano se seca, cae y muere, dice la palabra. Entonces dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Cuántos dicen y presumen los holocaustos que hacen? ¿Cuántos, iglesia? Si el Señor no viene a buscar holocaustos, fue lo que contendió con los fariseos. Viene a buscar obediencia. Y dice, como quien se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos sacrificios? Sin presencia. ¿Qué se apartó de Saúl? Por la insensatez. ¿Qué se apartó de Saúl? Por la negación. ¿Qué se apartó de Saúl? Por buscar culpables fuera y no la desobediencia de su propio corazón. ¿No fue que la presencia de Dios se apartara? Entonces, ¿qué hace? En vez de volver el corazón como David, para que le dé un corazón que obedezca a Dios, dice, búsquenme a uno que lo haga por mí. Para ti también, iglesia. Y Él no quiere que dependas de hombres, porque para lo que viene, Él ha extendido su misericordia. Gloria a Cristo. ¿De qué se complace el Señor? ¿No es de la obediencia? ¿Cuántos sacrificios le presentamos? ¿Representamos el reino? ¿Somos representantes de Cristo en la tierra, iglesia? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿La qué? ¿Dónde está la rebelión? En la carne. Y no se nos olvide, iglesia, que la rebelión lo traspasó a Él. Y como ídolo de idolatría, la obstinación. ¿No hemos sido obstinados en la carne? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ¿qué hizo Él? ¿Por qué las personas, cuando uno les dice esto, no lo creen? El error, escuchen, escudriñen. Yo los envío a escudriñar. Yo no les digo que me crean, les digo escudriñen. Las escrituras le van a decir que siempre la presencia del Señor se apartó porque desecharon palabra. Escudriñenla. Yo hallé la vida aquí, yo no la hallé en ningún hombre. Yo la hallé aquí. Y aquí te mantienes en la vid verdadera, en la vida verdadera. Yo no sé por qué no creen esto. Porque tú y yo podemos recibir palabra como Saúl aquí en la carne y desecharla. Y justificarnos y culpar a otros. ¿Qué se complace el Señor? ¿En el sacrificio de estar aquí o en la obediencia? Porque la obediencia, ¿por qué nos dijo que obedecíamos? Si la guardas, si meditas de día y de noche en ella, si la guardas en tu corazón, entonces la podrás obedecer. No la meditan, no la quieren oír, porque la palabra que es dura de oír, que a vida eterna lleva, no la quieren oír. No la quieren oír. ¿O no es cierto, iglesia? Fue la misma que nos dio vida, es la misma que oyes. Entonces, para finalizar, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué hizo? Dice, desechando la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. ¿Por qué se fue la presencia? ¿No fue porque la palabra es la que es espíritu y viene a nuestras vidas? ¿Cómo llegó el Señor a tu vida? ¿De verdad crees que fue por la imposición de manos o fue por palabra? Pues le cito Gálatas capítulo 3, como le dijo el apóstol Pablo. Gálatas insensatos, necios e insensatos torpes, dice. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras, como creía Saúl? Porque la carne cree que es por obras, o por el oír con fe. ¿Ustedes recibieron la presencia por el sacrificio de venir hasta acá, pero salir desechándola? El Espíritu no se recibe así. El Espíritu se resiste, que mientras que oímos la voz de Dios, lo resistimos. Endureciendo el corazón. Eso es lo que dice la palabra. Y dice que hay a quienes no le hacen provecho, ¿por qué no la oyen con fe? ¿Y por qué tenemos que oírla con fe? Porque el Espíritu se recibe por fe. Podemos estar aquí como no es lo que queremos oír, salimos bravos y enojados. Pero ¿es la verdad? ¿O no es la verdad, iglesia? Y no una verdad que te predica el hombre, sino la que tú y yo estamos aprendiendo a vivir por permanecer en esta vida. Porque Él da convicción en hechos.
Y muy claro dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Yo a ustedes no les vine a predicar con palabras persuasivas, sino con espíritu y con poder. Y lo saben muy bien, que esta palabra es espíritu y llegó a sus vidas con poder. Así que no les estoy predicando letra, y lo saben muy bien, porque esta palabra tiene hechos. No los hechos de Pablo, son los hechos del Espíritu. Transformando nuestras vidas para que venga el tiempo de... Porque si no hay una conversión y estás en la carne, vas a estar intermitente culpando a todo el mundo, menos la naturaleza que Cristo vino y padeció por ella, para darnos una nueva vida. Su naturaleza que está en Él, no en nosotros mismos. Entonces dice Lucas capítulo 4, mira lo que dice. ¿Por qué esta palabra es espíritu y poder? Porque la palabra es Cristo, Él es el verbo que vino en carne. Y escrito está en Lucas 4, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué está la palabra ungida? Esta palabra es la ungida. ¿Por qué buscan a los el ungido es Cristo? Y si hay autoridad o poder en nosotros es por la palabra, es por Cristo. Y la misma autoridad se la quiere dar a ustedes, iglesia. El mismo poder del evangelio para salvar, para libertar, para sanar. El mismo poder para todos. Dijo, a los que creen en mí, mayores cosas harán que las que yo hice, dice el Señor Jesús. ¿Por qué no vemos esto? Porque el hombre depende de hombres, pero no de Cristo, no de esta palabra. Por eso no hay un hombre, una mujer que se levante en fe en un hogar y se estremezcan las tinieblas que hay en un hogar. Ellas retroceden, ¿o no lo han visto? ¿No han visto eso, iglesia? ¿No han visto que cuando se levanta, dice la palabra de Dios escrito está, las puertas del Hades no prevalecen? Esto no quiere decir que no haya ataque, esto no quiere decir que no haya una batalla, pero la batalla es la misma de fe. ¿Qué esperaría el Señor que tuviéramos fe? No en los hombres, sino en la palabra que tanto les ha costado oír. Que si tú crees que hay uno mayor en ti que el que está en el mundo, tú no temes. Tú sabes dónde está el poder. Humillaos bajo la mano poderosa del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo para que lucha. Porque ciertamente Él viene, pero viene por poco tiempo. Y a Él se le resiste, a Él no se le da lugar, como dice Efesios 4. No le den lugar al diablo con la mentira, con la ira, con las peleas, con las... ¿Ustedes creen que un hogar en contienda? ¿Quién está reinando? ¿Quién reina? Mi hogar era así. Mi hogar era lleno de contienda, de pelea, por todo. Yo le discutía a mi esposo, porque como uno tiene que tener la razón. Hasta que llegó el reino de Dios y me dijo, sujétate. Entonces el hombre sí, vea, porque escrito está, ámala y trátala como vaso frágil también. Ahora, es que hasta que Él no me trate como vaso frágil, yo no me someto. He visto el poder del reino de Dios en mi casa, sujetada a mi esposo. Entonces el Señor honrará a los que le honran. Él honrará a los que le honran. Pero nosotros no honramos a Dios siendo como Saúl en la carne, desobedeciendo, pero fingiendo con ritos que estamos haciendo lo que Dios quiere. No nos engañemos más, Dios no puede ser burlado. Donde tú y yo sembramos, ese es el fruto que se dará. Honramos al Señor, dice que la manera, Juan capítulo 15, en la vid verdadera dice, la manera de que tú y yo glorifiquemos a Dios, que haya una verdadera adoración, es dándole mucho fruto. No muchos sacrificios, no muchos ritos, ni siquiera muchas lágrimas, sino un corazón contrito y humillado, porque esa es la obra del Espíritu. Tú y yo, iglesia, si caemos por altivos, porque Él dice que antes de la caída está la altivez de espíritu, porque caemos por altivos. ¿Cuántos reconocemos en esta noche eso? Antes de la caída está la altivez, y muchos creemos que podemos construir la torre de Babel y querer ser igual a Dios, o peor, más que Él. Y Él llega y confunde y cae, porque toda casa edificada en el fundamento de la carne cae, pero el que está fundamentado en la roca permanece. Escrito está. Entonces aquí dice, el Espíritu de Dios está sobre Él. Esta palabra está ungida para tenerte en libertad y dar libertad al cautivo.
No busques tanto a los hombres, claro, yo no sé, pero te digo, el que te dio la libertad, sea por una liberación, sea porque los primeros, como dice Hebreos 6:1, los primeros rudimientos de la imposición de manos, de los bautismos, todo esto lo dice el Señor, pero el Señor nos demanda una madurez para que ustedes no dependan de los hombres, sino de Cristo. El poder de Dios está dice el don de Dios, dice Pedro en Hechos 3. Es para ustedes, para los que creen y para sus hijos. ¿Dónde está el don de Dios? En los creyentes en esta noche. Ahora no se trata de que nos alejemos, yo no necesito. No somos poderosos como un solo cuerpo, siendo uno. Así como el Padre y Él son uno. Tú y yo seamos uno. ¿En qué? Una misma fe. ¿En qué? En Él. Un mismo amor. ¿En qué? En Él. Todo en Él. Tú y yo dependiendo de la misma manera. Amándonos los unos a los otros, entendiendo que tú y yo lo necesitamos, no que seamos niños que nos emancipamos y queremos hacer lo que se nos dé la voluntad. El ministro, el pastor necesita aún más que las propias ovejas, porque hay mayor condenación para los que el Señor les dio este alimento y en un momento quieren agradar más a los hombres que a Dios. Para cuidarnos de nosotros mismos necesitamos que ustedes escudriñen las Escrituras. No para que contiendan con ella, sino para que la glorifiquemos juntos, porque Él está hablando la verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonarle libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A quiénes? ¿Por quién? ¿Por quién? Por el diablo. Él vino a traer libertad. Esta palabra trae libertad. Y te tengo que decir hoy, si permaneces en ella, permanecerás en libertad. Es la palabra la que nos liberta. Y muchos pueden dar testimonio de esto. Aquí en esta noche. No ha sido la hermana, no ha sido el pastor en su primera, ni la postrera que hay ahorita. El mismo de la primera es el mismo de la postrera. Ha sido Él, por su gracia, por su misericordia, iglesia. Él no quiere, iglesia, que estés en cautividad, porque el pecado lleva a cautividad. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué? A predicar. ¿Por qué resistimos la palabra? ¿Por qué dijo que Él lo desechó? Porque la desechó. Señor no te desecha, somos nosotros los que lo desechamos al primero. Y la palabra de Dios dice que Cristo dice, el que a mí me recibe, a Él lo recibe. Y el que a mí me resiste, a Dios resiste. Así que dice el Señor, aquellos que le reciben la palabra, ustedes a mí me están recibiendo. Escrito está. Les estoy dando las citas, y si tienen dudas, queda la grabación. Escudriñen las Escrituras y mediten en ella. Y sabrán que Dios es el que nos está hablando en esta noche. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Pero por qué? Pero quiero que lean el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró a una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué había? Costumbre. ¿A qué venimos muchas veces? ¿No es la costumbre de leer y oír la palabra? El Señor dijo, no, ya no más. Él nos vino a decir que el poder está en la palabra, está en Cristo. Aquí es donde está el poder. Y esto es lo que han dejado de comer el alimento espiritual. Él se levantó en un lugar donde había por costumbre. ¿No estábamos por costumbre? Hoy te dice el Señor, deja tantas costumbres. Porque esas costumbres son las que le presentó Saúl al Señor. Dijo, Él no se alegra en esos sacrificios, sino en la obediencia. Y no hay obediencia sin el Espíritu Santo. Deja de estarle diciendo, es que yo me trasnocho. El que vela sin Él en vano vela, porque todo el que vela con Él, según lo que dice Habacuc, trae respuesta. En mi guarda estaré, velaré y esperaré la respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta? Porque no velan con Él. Él siempre tiene respuesta. Pero hermana, yo miré al techo, miré a la pared y nada de respuesta. Escudriña las Escrituras, Él habla por medio de una palabra. Velar sin palabra no es velar. Porque aquí siempre nos ha dado la respuesta. Si buscas la respuesta de un hombre, tienes que buscar un Saúl, alguien carnal. Pero si buscas la respuesta de Dios, no esperes que te dé una respuesta de la carne, sino lo que el Padre tiene para decirnos en esta noche.
El Espíritu de Dios está en esta palabra. ¿Quieres ser libre? Juan 8, permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente libres, si es el Hijo de Dios que lo liberta. Finalizo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Con esta palabra, el Señor dice, Pedro dice aquí, el Espíritu, 10:38 dice, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esta palabra está ungida. Por eso Pablo dice, no vine con letras, sino con espíritu y con poder. Porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y las tinieblas no van a retroceder por tus sacrificios y mis sacrificios, sino porque la autoridad no la da Cristo en nosotros, su palabra. Si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran. ¿Cuántos están pidiendo sacrificios? Pero aborrecen la palabra. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Cuántos quieren hacerlo lejos de Cristo? Todo está en el Hijo, no está en nosotros mismos. Es en el Hijo que están las bendiciones, es en el Hijo que está la heredad, es en esta palabra, porque el Señor no es fiel a ti y a mí, Él es fiel a su palabra. Porque esa palabra se cumple en una vida que cree. Él es fiel a su palabra y no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Hoy estoy predicando una buena noticia. Amén. Entonces dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, ¿nos ha hecho bienes? Amén. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque sin palabra no hay presencia. El ungido es Cristo. Los sacrificios sin presencia son obras de la carne y el Señor le llama obras muertas. Pero cuando nosotros humillamos nuestro corazón y disponemos, como dice la palabra de Dios, para oír, para humillar nuestro corazón y entender, el Señor nos va a dar mayor gracia. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Podemos ponernos en pie. Si hay alguno que anduvo como Saúl, el Señor ha dado una buena noticia. Pero si tú quieres seguir engañado, iglesia, la verdad se ha predicado. La verdad se ha predicado. Bendito sea nuestro Señor. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, en esta hora he predicado tu palabra, he predicado tu verdad. Bendito sea tu Hijo, Señor. Hoy clamamos para que esta palabra sople aliento de vida, Señor. Que tu bendita palabra, que es viva y que es eficaz, Señor, haga volver los corazones de nuestros hermanos, Señor. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que se reconcilien, Señor, contigo a través de esta palabra, porque hay acceso ante el trono de gracia por medio de Jesucristo. Hay acceso, Señor, en esta noche para todo aquel que vuelve su corazón a ti. Tu palabra dice, pecadores, ustedes los de doble ánimo, dice tu palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hoy te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu bendito Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, hay poder de Dios, hay presencia de Dios. Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio, dice el Señor. Arrepintámonos, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vuelve tu corazón al Señor y Él se volverá a ti. Reconoce, iglesia, cómo has caminado. ¿Cuál es el fruto que le estamos presentando al Señor en esta noche? ¿Cuál es el fruto que le presentamos al Señor en esta noche? Dile, Señor, no quiero presentarme como Saúl.
porque te falle como lo hizo David. Venir con un corazón contrito y humillado delante de ti y hallaré gracia. Hallaré gracia. Interviene, iglesia. Ya no quiero caminar en mi voluntad, Señor. Quiero que tú seas el poder y la fuerza en mi vida. ¿En qué momento, iglesia? Clamar que nunca tu presencia sea parte de mí, Señor. Oh, Padre nuestro. Oh Padre nuestro, Él es amplio en perdonar, Él es amplio en perdonar, iglesia, Él es tu ayudador, Él es el que liberta al que está oprimido por las tinieblas, Él es el que derriba todo lo que el enemigo ha levantado en tu vida, en tu casa. Dile, venga a mí tu reino, Señor. Hoy te pido que intervengas en mi vida, en mi casa. Hoy decido creerte, Señor. Hoy decido creerte a ti, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Que tu reino me gobierne, que tu Santo Espíritu me gobierne. No apartes de mí tu presencia, perdóname si la he contristado, si me he resistido a tu verdad, perdóname si he apagado, Señor, tu Santo Espíritu. Avívalo en esta noche, tú eres el único que le puede clamar, nadie puede más clamar esto. Tú, iglesia, tú. Hay un despertar. Pequeñitos de Amalek, a esos pequeñitos que leudan la masa, a ese poco de levadura. Hoy renuncio a las obras de la carne, Señor. Mover, despertar. Por el poder de esta bendita palabra, que los corazones vuelvan confiadamente ante ti, Señor. Quiero que tú me gobiernes, díselo, mi mente, mis pensamientos. Ven y gobierna mi familia, mi hogar. Díseme. Hoy esta palabra te hace libre, iglesia. Rompe cadenas, ataduras y ligaduras. Aleluya, Señor. Escucha aquellos corazones que están rindiéndose, porque es para los que creen que tú predicas, Señor. Aleluya. Créelo, iglesia, en Él hay libertad. En Él hay libertad. En Él nuestros hijos son libres. Él te ama y es el amor de Dios que te ha predicado en esta noche. Dile, Señor, te necesito en esta hora, Señor. Necesito que mi corazón se vuelva a ti. Ya no quiero resistirte, Señor. Oh, Señor, te necesito, Dios. Dile, Señor, interven, Señor, en esta hora. Señor, convénceme, Señor. Hoy renuncio, Señor, renuncio a todo lo que resiste tu presencia, Señor. Hoy renuncio a todo aquello, Dios de los cielos y de la tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Dios eterno, glorifícate, Señor, en cada uno de mis hermanos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Escucha el clamor de mis hermanos, Señor. Escucha el clamor de mis hermanos, Dios. Tú has traído palabra de vida, Señor. ¿A dónde iremos sin Él, iglesia? ¿A dónde iremos de su presencia? ¿A dónde escaparemos de su palabra? Siento que sin ti la vida es vana. ¿O no es así, iglesia? Y sin tu amor no viviré. Díselo, abre tu corazón. Estoy confundida. Para esa batalla interior y la batalla que hay en tu casa necesitas palabra de Dios. Ella es la espada y el escudo, iglesia. Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Hay que entender eso. Estoy confundida tal manera. Pídele ayuda, clama y Él va a responder. Le necesito que le des fuerza, Señor. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿Dónde pudo ir el hijo pródigo? Que no recordara que en la casa del Padre hay abundante pan. Que recordara aquellos tiempos de refrigerio. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iremos, iglesia? Porque Él ya te conoce. Él formó, iglesia, nos formó en el vientre de nuestra madre. Él conoce tus pensamientos. La vida es vana y que sin tu amor no viviré. ¿Estás seguro de eso, iglesia? Dile, ayúdame, Él es tu ayudador, Él es tu consolador. Qué hermosos aquellos que son como David, con un corazón
pedido, Señor. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿Cuántos pueden clamar el Salmo 139 y decirte, tú eres el que me examina, el que me conoce, Señor? Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues todo Está la palabra en mi lengua y aquí, Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí también tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las tinieblas me cubrirán. Aún las tinieblas me cubren. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya. Porque tú me formaste. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto. Bien que lo oculto fui formado. Bien detectivos, lo más profundo. Y embrión vieron tus ojos. Y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas. Sin faltar una de ellas, Señor. Es solo Dios, tus pensamientos, si los números, Señor, se multiplican más que la arena. Te quiero, Señor, y aunque estoy contigo, ¿a dónde iremos si ya conocemos la verdad, iglesia? Si solamente Él tiene palabra de vida eterna. Más cerca de ti, sentirte más profundamente. ¿A dónde iremos? Díselo con tus labios. ¿A dónde iremos, iglesia? ¿A dónde escaparemos? Como el hijo pródigo, volveremos. Volveremos. Porque Él es la vida del hombre. Él es la fuente. Él es, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Él te ha dado identidad. Y Él no va a impedir que tú hagas lo que quieres hacer. Pero tendrás que recordar que Él te ha dado identidad. Aleluya, Señor. Que tu presencia no se aparte, Señor. Bendecimos tu bendito Espíritu Santo en esta hora, Padre. Gracias. Gracias por tu presencia en nosotros. Avívala, Señor. Perdona. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona la altivez de espíritu. Perdona la soberbia. Perdona la rebelión. Perdona todo aquello que te resiste en nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a estos deseos engañosos, a este viejo hombre viciado, a cerrar los oídos, a endurecer el corazón, Señor. Hoy te pedimos perdón. Hoy reconocemos la necesidad de tu presencia en nuestras vidas, Señor, para andar, para pensar, para vivir en el Espíritu.
y poder dar fruto del Espíritu. Porque hoy reconocemos que sin ti o alejado de ti, Señor, nada, pero nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta noche, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. Amén.